Entonces no era compatible las demandas que exige un consejo directivo versus la profesión de abogado, que también era altamente exigente. Las profesoras son un valor. En el fondo, cuando tú entrevistas a un papá en entrevista de postulación, quieren la felicidad de sus hijas. ¿Significa que no debemos celebrar los triunfos? No, todo lo contrario. O sea, el triunfo hay que celebrarlo como corresponde. Bienvenidos a nuestro podcast Pasión por Educar. Soy María José Sánchez, directora de comunicaciones de la red de colegios SEDUC. Hoy conoceremos un poquito mejor a nuestra directora del Colegio Huelén, Carola Reyes Ibacache. Ella es abogada de profesión, magíster en Educación, Persona y Familia, con mención en Gestión Escolar por la Universidad de los Andes y diplomada en Buenas Prácticas Docentes por la Universidad de La Rioja de España. Entró a la red SEDUC en 2008 para trabajar en el Colegio Los Andes, desde donde pasó a formar parte del consejo directivo de SEDUC y de ahí en 2019 se convirtió en la directora del Colegio Huelén. Aquí hay una historia entretenida porque ella partió como profesora del voleibol para terminar como directora de un colegio. Carola, cuéntanos toda la historia que hay entre medio. Bueno, partí como abogado, trabajando en estudio, en fiscalía, y cuando nacieron mis hijas, las postulé al Colegio Los Andes, me casé con un tabancureño, y en un desayuno de papás nuevo, todos los papás contaban alguna experiencia, alguna anécdota de vida. Yo conté que había jugado voleibol y la directora del colegio en ese minuto me dijo, uy, justo andamos buscando una entrenadora. Y mi marido, para ayudar un poco a la directora, le dice, a ella le encantaría ser entrenadora. Y yo en verdad le pegué una patada debajo de la mesa, porque dije, ¿en qué minuto? Yo trabajaba de abogado, tenía las dos niñitas chicas, todavía no nacían el resto de mis hijos. Y así partí, haciéndole clases de voleibol a la mejor edad, de quinto a octavo básico, sin ninguna experiencia, salvo mi vida de deportista, que había sido seleccionada nacional de voleibol. Entonces entendía mucho cómo enseñarlo, porque yo lo había aprendido, y de una dinámica muy diferente a cómo se enseñaba probablemente en los colegios, porque traía la experiencia de haber jugado en equipos de otra manera. Ujú. Y, y de a poco empecé como a enamorarme de las alumnas, de darme cuenta de que una corrección trascendía, de que profundizaba, que teníamos buena comunicación, había empatía. Y luego me ofrecieron hacer tutorías. En esa época la tutoría se elegía, la profesora no era como la profesora jefe como es Era hoy asignada. día exactamente. Entonces, cuando las alumnas me elegían como tutora, me di cuenta que había que empezar a prepararse un poco más, porque no solamente se trabajaban en las conversaciones cosas académicas, sino que habían cosas más personales, más de orden, de virtudes, y empecé de a poco a meterme en el tema y me empecé a enamorar y a darme cuenta de la importancia que tenía la educación, no solamente en los hijos de uno, sino que en la sociedad. O sea, que el futuro, si uno quiere un país sólido, se da cuenta de que la educación es clave. ¿Y hay algunos momentos en que tú digas, ¿por qué no me dediqué mejor a las leyes? O sea, bueno, pasé un año cuestionándome qué estoy haciendo, porque luego de las tutorías, como estaba contando, las clases de voleibol, luego las tutorías, me ofrecieron hacer clases de religión, tomé ese camino también, y vino después la oferta de pertenecer al consejo directivo del colegio, del consejo de dirección. Y ahí tuve que tomar una decisión, porque había nacido mi tercer hijo, creo que estaba esperando el cuarto. Entonces no era compatible las demandas que exige un consejo directivo versus la profesión de abogado, que también era altamente exigente. Ujú. Y después de mucho pensarlo y rezarlo, tomé el camino de la educación. Me lo pregunté varias veces, ¿qué hago acá? Pero de a poco me di cuenta de que había tanto, tanto por aportar, Que que era lo desde tuyo. que era lo mío. Ujú. Incluso desde la mirada legal en el área de educación, en la construcción, hasta de normas y reglamentos. Carola, tú también eres profesora, haces clases de educación cívica. Claro. Hoy parece una materia que ha pasado como a segundo plano. Eh, Primero, ¿qué importancia le asignas a hacer clases? No solo a ser directora, sino que además de ser directora, hacer clases. ¿Y qué importancia le asignas a la educación cívica en la formación de las alumnas?
Bueno, hacer clases creo que es clave. A un directivo que está encerrado en la oficina sin estar con los pies en la sala de clases, en contacto con las profesoras, aleja mucho la gestión. O sea, no, más que por el propio hecho de ser gestión, es ponerse en los zapatos de las profesoras, darse cuenta de las dificultades en las que están inmersas, de cómo poder ayudarlas desde cerca, dándome cuenta de qué medidas o qué decisiones son realmente útiles y no son cosas y decisiones que están tomadas, como te dije al Claro, principio, de manual, de manual, porque eso aleja. claro. O sea, incluso si uno toma malas decisiones y no sirven, es pérdida de recursos, de tiempo, de energía. Entonces, lo importante que me ha permitido ser profesora es que trabajo en conjunto con ellas, planificamos juntas. Cuando hay que pasar la asistencia, me doy cuenta si el sistema funciona o no funciona. Cuando se está planificando y se suben las cosas a un drive, me doy cuenta si está funcionando hasta la conectividad o la geografía de las páginas. Entonces, las profesoras son un valor. Además te Hacer debe permitir empatizar con ellas. completamente y conocernos mucho y darme cuenta de que esa pasión por educar que tienen, esa vocación, la llevan en la sangre y es muy cansador. O sea, yo las clases que hago a los terceros medios, en la clase de educación cívica, eh, uno termina cansado. Y hay que planificar y hay que corregir pruebas y ser justas en la corrección y ser oportunas en la corrección de la misma asignatura o de alguna virtud o alguna conducta dentro de la sala de clase. Entonces, y si el registro de alguna anotación positiva o negativa está siendo buena, te das cuenta cuando te toca hacerlo. Ujú. Entonces, no, solamente admirarla. Yo puedo hablar desde el Colegio Belén. Tengo un equipo fabuloso, increíble, todas muy comprometidas, quieren al colegio, quieren a las alumnas, que es lo más importante, y quieren a los papás, porque son la bisagra entre lo que se definen los consejos y la aterrizada con las alumnas. Volvamos a la educación cívica. ¿Qué valor le asignas a la educación cívica? Bueno, la educación cívica, mira, es un concepto que ha ido variando en el tiempo. Hubo una época que no existía dentro de los programas de estudio. Se llamaba educación cívica en un principio, hasta que hace un par de años atrás el ministerio se dio cuenta de que había una incultura, había un desconocimiento de todo lo que estaba relacionado con la cultura cívica. Y fue incorporado o reincorporado a los planes de estudio, a los programas de estudio con unos nombres bastante diferentes, que ya no era educación cívica, que está todo lo relacionado con la organización del Estado, ya división de poderes, poder judicial, legislativo, poder ejecutivo, etcétera, sino que es un concepto muchísimo más amplio que se llama formación ciudadana. Entonces, lo importante en esto es que no solamente se deja de lado, o jamás se deja de lado en el fondo cómo se organiza el Estado, sino que se entienden los conceptos de Estado de Derecho, el bien común, garantías constitucionales, em, órganos de control, porque existen, cuál es el sistema de contrapeso entre un poder con respecto al otro, porque es importante que existan la división de poderes, y van de a poco las alumnas entendiendo cómo se organiza la sociedad y lo importante en que ellas tengan la responsabilidad y el compromiso hacia el bien común, Ujú. a darse cuenta de que sí son protagonistas y que si hay cambios por hacer, tiene que partir desde ellas, pero bien cultivadas. O sea, que esta libertad que tienen en cómo van a tomar sus decisiones cuando salgan del colegio, tengan la posibilidad de haberse nutrido mucho de todo. Y por eso es importante, creo, la formación ciudadana en su concepto amplio en la sala de clase. En esa misma línea, eh, ¿cómo puede el colegio no quedarse atrás en la tecnología, en aplicar los conocimientos para que las alumnas salgan preparadas, Sí. pero que no sea en desmedro de su formación? Y también hablemos de la ciudadanía digital, porque el uso de la tecnología tiene que ver mucho con lo que tú estás hablando de Claro, ser un buen ciudadano. claro. Cuéntanos un poco de eso. Mira, a ver, te podría contar algo un poco antes. Ujú. Nuestro perfil de egreso son alumnas que estén inmersas en el mundo con espíritu abierto, llevando el testimonio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa mirada a futuro, que cómo las vamos a preparar para que sean estas mujeres
para el futuro, al servicio de los demás, llevando este testimonio de Cristo, que sean convincentes y que vengan realmente equipadas para poder estar en todos los ambientes. Y son nativas digitales, nos damos cuenta que es una necesidad formarlas. Y aquí te podría contar de que hay dos como aspectos. Uno es la ciudadanía digital propiamente tal, que te la voy a explicar, y la alfabetización digital, ¿ya? Y nosotros como colegio nos tenemos que hacer cargo de entregarles esas herramientas y ayudar a los papás en la formación digital también, ¿ya? Entonces, la ciudadanía digital está relacionada en cómo tú te formas como ciudadana digital, así como existe el ciudadano cívico, ¿ah? Que te estaba contando recién en la clase de formación ciudadana, que sale a la calle, que participa en las elecciones, que está actualizada, que lee noticias. En la parte digital también existe una responsabilidad digital. Tienen huella digital, tienen responsabilidades, me refiero a lo que suben en las redes, a cómo se relacionan en las redes, de que existen riesgos, que existen delitos, que existe maltrato o que existe la posibilidad de mostrarte como tú eres, proyectando algo que tienes que además pensar a futuro cómo será visto cuando el día que busque trabajo, qué fue lo que yo fui subiendo, cómo alimento esa información. Entonces, existe una responsabilidad clave como colegio y como papás en formarlas como ciudadanas digitales. Y con eso trabajamos mucho con los mismos papás, firmando acuerdos de entrega de celulares, en el colegio la importancia de la relación personal, los celulares quedan guardados dentro de cajas, las alumnas lo entregan libremente, no podemos obligarlas y confiamos en que los entreguen y que no hagan mal uso de ellos dentro de la sala de clase. Espérate, hay un punto, parece que no solo se trata de formar a las alumnas en este tema, sino que de enseñarle a los padres también, ayudar a las familias a trabajar este tema. Completamente, o sea, esto tiene que ser un trabajo mancomunado. Casa, colegio, tenemos que ser una misma unidad para que podamos ir enseñándoles a las alumnas a formarse. O sea, si casa y colegio estamos tironeando cada uno para un lado, lamentablemente las más perjudicadas son las alumnas, se desgarran. Y en la formación de su identidad es clave casa, colegio. Entonces, gracias a Dios, los papás, los apoderados que tenemos, son personas que vamos hacia lo mismo, que queremos lo mismo. En fondo, cuando tú entrevistas a un papá en la entrevista de postulación, quieren la felicidad de sus hijas y tenemos que ayudarlos en esa construcción. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta tuya de la alfabetización digital y la ciudadanía digital, también es una patita que tenemos que entregarles para poder encauzar a este perfil de egreso que te contaba al principio, esta mujer inmersa en el mundo. Entonces, junto con la alfabetización digital que te dije, junto con la ciudadanía digital está la alfabetización digital. ¿Y eso qué significa? Es como el ABC, cómo se ocupan los programas, y ahí está el Word, el Excel, los documentos, las presentaciones, la programación propiamente tal, robótica. O sea, la tecnología como herramienta al final. Totalmente, la tecnología debe estar al servicio de la educación. Si nosotras nos damos cuenta de que hay un programa en que está súper entretenida la tecnología, pero no va al servicio de la educación y a nuestro proyecto educativo, es algo que se descarta. O sea, tiene que estar al servicio de la educación. Perfecto. Y vamos al deporte. Al Tú eres deporte. tan deportista. ¿Cómo se utiliza el deporte como elemento de formación? Porque en nuestros colegios Sí. el deporte tiene ese rol, es un rol formativo fundamentalmente. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo utilizas para eso? Y además te quería preguntar, ¿cómo se enseña a que lo que importa es el proceso y no solo ganar? Mm. Ahí es difícil, cuéntame. Es un cuéntame cómo lo temazo, haces. es un temazo. Es un temazo, dime. Bueno, lo que más importa es la educación integral de la persona. ¿Ya? Ujú. Y ahí hay distintas dimensiones. Está la dimensión espiritual trascendente, la académico, la formativo, la social. Y dentro de estas, además, está la formación, la dimensión física. Y en la dimensión física no solamente es el deporte, sino que es una cultura de vida sana, cuerpo y alma sanos. ¿Ah? Y me voy a enganchar al deporte. Entonces, esta dimensión física, que es el cuidado también del cuerpo, de alimentación, de horas de sueño, está la pata deportiva. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque en el desarrollo del ser humano, el deporte es escuela de virtudes.
enseña disciplina, enseña perseverancia, los resultados no son inmediatos. O sea, si yo te puedo contar mi experiencia de voleibol, fue difícil poder llegar a aprender a jugar tan mecánicos, tan técnicos, demasiada técnica, correcciones una tras otra, jugadores que eran mejores que tú y tú tratando de aprender cómo lo hacía. El proceso es largo, hay veces que incluso es doloroso, te duelen los músculos, duelen las articulaciones y hay que saber ir sobrepasando todos estos obstáculos porque claro, hay una meta, aprender cómo lo hace alguien que te gusta, cómo juega o que tú admiras y en mi época antigua uno veía la televisión y de repente aparecía algún partido de voleibol y era fascinante ver a las mejores jugadoras. Entonces, es un proceso largo y hay que tener mucha paciencia. Entonces, las profesoras de educación física, las entrenadoras, son claves en esto porque eh, en el deporte, además, hay, hay mucha pasión, hay mucha como adrenalina y las alumnas hay veces en que se, se, se aceleran un poco y hay que enseñarles que tienen que calmarse, que tienen que ser humildes en las derrotas y humildes también en las victorias, que la victoria es un día acá y al día siguiente puede estar acá abajo y que lo importante en el deportista es saber ponerse de pie y levantarse para seguir entrenando a pesar de que hay viento. El otro día hubo un campeonato con nieve, con lluvia. Y yo pensaba, ay, qué ganas de que lo suspendan, pensando en que había -2 grados Estaban en y desventaja un estaban poco. claro, porque además la ropa del atleta, estoy pensando en el atletismo en este minuto, son poleristas sin manga, corren con calza, la saltadora de alto tiene que esperar muchísimo para que le toque su turno y, y compitieron igual y salieron fortalecidas. O sea, entonces el proceso del deportista no solamente está relacionado con el ganarse la medalla, Ujú. sino que es justamente avanzar en ir mejorando y, a ver, te puedo decir que en mi caso, el, el trabajo en equipo y la forma en que uno logra tener esta visión como magna el rol de cada una, de la coordinación, se lo debo al deporte. O sea, ha sido clave. Y hay otra cosa además, al- cuando las alumnas parten desde chiquititas entrenando algún deporte, la clase de educación física, el polideportivo, a lo mejor hay algunas que van a deportes en otros lugares, no solamente en el colegio, se transforma como en un hábito de vida y tú te vas disciplinando y te vas ordenando y vas haciendo que tu tiempo alcance mucho más y alcanza para todo. Ujú. Cuando yo entré a la universidad, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, una universidad exigente. Y nunca dejé la selección nacional. Iba a nacionales, a sudamericanos, me tocaban los exámenes, tenía que ir a hablar con los profesores para ver si podía dar los exámenes a la vuelta. Y claro, habían carreras compañeras de equipo que estudiaban otras carreras y yo me tenía que quedar estudiando porque tenía el examen a la vuelta, exámenes exigentes, derecho civil, de comercial, de derecho laboral, no sé. Entonces, es posible. O sea, y gracias a esa Disciplina. disciplina y a ese sacrificio, logras salir adelante de muchas dificultades con espíritu deportivo. Y volviendo al tema del rol formativo del deporte, ¿significa que no debemos celebrar los triunfos? No, todo lo contrario. O sea, el triunfo hay que celebrarlo como corresponde Ujú. y abrazar cuando hay derrota. Es el discurso que se les dice a las alumnas cuando pasa y hay una derrota importante y un dolor importante, en saber abrazarlas y levantarlas porque al día siguiente tienen que volver a entrenar con más fuerza y enfocadas a los errores que fueron cometidos, a que el palo, el testimonio de la posta no se entregó a tiempo y cayó al suelo, o la jugadora de voleibol que tocó la malla y cortaron el punto y terminó el partido, que son errores completamente involuntarios muchas veces y que solo se mejoran con disciplina y entrenamiento. ¿Ah? Y no, los triunfos hay que celebrarlos completamente. Volviendo un poquito al tema de la tecnología, el Colegio Bolén tiene la certificación del Google Reference. ¿Qué significa esto? Sí. Mira, todo partió con la pandemia. Antes en el colegio existía la hora de tecnología, donde se les enseñaba un poco de alfabetización digital, no estaba tan inmerso la ciudadanía digital. Y en la pandemia hubo que
replantearnos cómo seguíamos formando y enseñando la parte académica, además, desde la casa. Y me acordé de una mamá que había trabajado en Google y me había comentado algo de la suite educacional y que tenía la posibilidad de armar como un tablón o clase virtual donde las profesoras podían subir material y las alumnas a través de una cuenta Google podían acceder a ese material y se podían hacer pruebas, pero claro, en una época en que no estaba dentro de nuestros planes generar un cambio como nos obligó la pandemia. Y bueno, a las 2 semanas nos levantamos, nos contactamos con Google, había un partner para Latinoamérica, expertos en educación y en universidades, y gracias al apoyo financiero de SEDUC pudimos partir con esto y nos permitió empezar a hacer clases, incluso las conversaciones, entrevistas con familia, todo, o sea, todo fue gracias a ese momento en que tuvimos este impulso del Google. Y pasa de que tuvimos que empezar a aprender cómo se ocupaba y eso obligaba a ciertas certificaciones. Entonces tú dabas una prueba y te ibas certificando y después pasaba un tiempo y podías dar la siguiente prueba para poder seguir aprovechando todas las herramientas tecnológicas que entregaba Google. Y sin darnos cuenta, contábamos con la cantidad de Chromebooks, con la cantidad de certificaciones, los profesores, tutores, las alumnas que estaban siendo ellas, se llama profesor tutor, alumna tutor, perdón, que enseñan a las alumnas cómo ocupar, em, cómo armar páginas, cómo tener visión, misión, objetivo, procesos de venta, o sea, entrega muchas herramientas. Y participamos y nos dimos cuenta de que era posible y logramos los requisitos para certificarnos, presentamos la solicitud y desde Google nos certificaron. Oye, y hablemos un poquito de bilingüismo. El Huelén fue el primer colegio en implementar el plan bilingüe por inmersión dentro Sí, de la red. ¿Qué valor le asignas al inglés como parte de la educación de las alumnas? clave. O sea, si queremos estas mujeres inmersas en el mundo con espíritu abierto, llevando el testimonio de Cristo, si no saben inglés en un mundo globalizado como el de ahora, la verdad es que cuesta muchísimo ser esta sal y luz del mundo, digamos. Entonces, el inglés por inmersión tiene la particularidad de que las alumnas no se dan cuenta que están aprendiendo inglés, porque están expuestas a muchas horas de inglés dentro del colegio. La generación que hoy día está en cuarto medio es la que partió con el plan del bilingüismo por inmersión. Podría decirte que las alumnas que rinden el FCI, que es una prueba voluntaria que toman las alumnas, el año pasado el 100% de las alumnas que rindió esa prueba lo aprobó. Lo que me llama la atención positivamente ahora es que hacemos almuerzos con las alumnas de cuarto medio y están entretenidas porque se dan cuenta de que aprendieron inglés, que hoy día están trabajando en lectura, en literatura inglesa y lo pasan bien. O sea, no están aprendiéndose los verbos de memoria, O sino sea, que lo el fueron temor al aprendiendo. ridículo, todas esas O cosas que sea, son lo que nos impide avanzar en el inglés, completamente, se exactamente. logra manejar. Claro, porque antes el inglés se enseñaba con mucho como grammar, como La técnica. la técnica que tenían que aprenderse los verbos en los tiempos de memoria. También es necesario, pero como lo fueron aprendiendo a medida que iban hablando en la sala de clase y oían a la profesora que cuando hablaba de ayer ocupaba una forma verbal y cuando hablaba de hoy otra y el futuro otra, no se dieron cuenta que se fueron aprendiendo y después cuando lo estudiaban les salía mucho más fácil. Entonces, el inglés es fundamental. En el mundo globalizado les permite una herramienta, no las podemos dejar fuera de eso. Volviendo, ya nos queda poco tiempo, volvamos a algo más personal. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Se llama Victoria. Es de una autora que se llama, uy, se me fue el nombre ahora, pero es Sánchez Gárnica. Habla de la Guerra Fría. Me lo leí hace como 2 semanas atrás. Es la historia de dos hermanas, una que queda en la República Federal Alemana y la otra en la República Democrática Alemana. Eh, Entre medio la historia del Ku Klux Klan, porque una se va a Estados Unidos, pensando en esto como la vida capitalista, las oportunidades. Es muy entretenido, es entretenido. ¿Y qué haces en tu tiempo libre además de leer? Bueno, me encanta el piano, eso me relaja, lo aprendí de chica,
me encantaría seguir aprendiéndolo, es algo que tengo pendiente cuando termine los colegios quizá. Y me gusta el deporte, me sigue, es parte de mi vida. Incluso la presión de los colegios, que es harta, es mucho trabajo. Yo de abogado te puedo comentar de que cuando trabajaba en la parte legal versus trabajar como profesora y directora de colegio, nada se equipara al ritmo que tienen los colegios. Y si no está el deporte a mi lado, yo creo que terminaría enferma quizás, con mucha tensión. El deporte permite botar mucha presión. Está de moda el cortisol, también se elimina con el deporte. Se pasa bien y uno termina renovada. ¿Qué más? ¿Cocinas? Bueno, cocino poco. Lo hago, me encanta, pero cocino porque me encanta darle rica comida a mis hijos. Ya, por darle un gusto a la familia más que por Totalmente, entretenida. totalmente. Entonces el fin de semana compro cosas buenas y ricas. Además que mis hijos también son deportistas. Así Entonces, sabemos, así sabemos. y se Y alimentan exitosos además. y son exitosos, pues claro. Hijo de su mamá, no, broma. No, el papá aporta mucho. También fue deportista. ¿Cuál fue la última película que viste? A propósito de los niños, A propósito de los niños, porque bueno, te relacionado con los niños. Fórmula 1. ¿No fuiste a ver por gusto o por ir en familia? Un poco las dos. No, te reconozco que Brad Pitt no ¿No era era lo los de que más me antes? gustaban. No era lo de antes. Además, no, pero ¿sabes qué? A pesar de que no es una película que uno diga, la vamos a ver en la hora de formación del colegio, es una película sana. ¿Recomendable entonces para Fíjate que nuestras sí, familias, se para los trabaja el alumnos? trabajo en equipo, hay una mamá que obliga al hijo más joven a pedirle perdón al mayor, que en este caso es Brad Pitt. A ver, no sé si es una Hay película... valores, O hay sea, valores. Es si tú me entretenida y hay preguntas valores. qué fue lo último que fui a ver, si soy sincera, es eso. Bien, Carola, te agradezco mucho que te hayas dado tiempo entre todas tus tareas, que son muchas, para haber venido a conversar y para que la gente te pueda conocer un poquito más. Gracias, Así que José. muchas gracias. Yo feliz de acompañarlos cuando sea necesario. ¿Mm? Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo capítulo.